semana, esto no va a parar. Un sano entretenimiento y variedad que no se puede igualar. Contenido que edifica, que complace, que motiva. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Ya estás en ruta. Esto no va a parar. Cambiando tu semana. Con permiso, abran paso que aquí viene. Bueno, llegó el momento de recibirlo. Aquí está. Don Seferino, buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días a toda la audiencia de Nueva Vida. Una emisora que se escucha en todos los rincones del planeta. Eso es así. Los astronautas cuando bajaron ayer tenían 97.7 prendido en la cápsula. Eso es así. En el radio de la cápsula, FM, AM y FM. Y cassette. Sí. ¿Bajaron ayer? Sí, ellos bajaron Y ayer. me perdí eso. Morema, tienes que buscar eso, es impresionante, de verdad que sí. Yo Usted vi está bien cuando al día. se fueron. Bueno, nene, porque yo tengo que estar al día. ¿Qué pasa contigo? Yo estoy al día Al día, siempre. al día. ¿Qué te pasa, Fernando? Yo tengo que Wow. estar pendiente a todo lo que está ¿Más pasando respeto? en el mundo. ¿Usted lo Y- ve y más ahora. en la televisión o usted lo ve por la internet? No, yo lo veo por televisión. Ok. Yo tengo en casa un televisor que compré en el 1972 Ajá. Está blanco y negro. que todavía se ve. Todavía se ve, funciona excelentemente bien. A mí me han regalado plasma Ajá, y los plasmas se dañan, ajá. pero aquel televisor sigue funcionando. De No, veras. a lo mejor lo que usted es otra cosa y se cree que es el televisor. De tubo. Es el televisor de De tubo. tubo, de tubo. Entonces yo le puse una antena, Ajá. un gancho de jopa. Oh. Gancho de ropa, entonces, el gancho de ropa yo le estiro, así como en forma de diamante, y coge hasta pay-per-view. Con el gancho de ropa. Sí, sí. Wow. Entonces, cuando quiero ver high definition, Ah. yo cojo el televisor y lo pego cerca de la ventana y el gancho tiene que tocarle el screen. Ah, y ahí es que agarra bien la. Exactamente. Entonces, cuando el gancho toca el screen, ahí es que la imagen se pone, chacho, high definition. 4K. 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 Se ok. pone, Tenga pero mira. cuidado que no se vaya a quedar pegado ahí. Digo, si el screen está medio sucio, pues no se ve tan claro, pero si lo limpio queda, se ve espectacular. Yo me acuerdo que en mi casa hacíamos eso, pero teníamos que movernos buscando la señal y ahí poner el gancho, el televisor. Sí, ¿A usted le pasa eso? a veces. Antes tenía un tubo en la parte de atrás de la casa que subía el gancho hasta arriba y con el cable llegaba. Ok. Con un cable llegaba hasta el televisor. Entonces yo tenía que gritarle al Inver de Uva, dale para la izquierda, dale para la derecha. Estábamos como una hora. Hasta que. ¡Ay! ¡Ay! Y si el Quedaba Inver de Uva- ahí. y si el Inver de Uva estornudaba o algo, ¡no! ¡Se movía! ¡Ah! ¡Súbete otra vez! Wow. Pero estoy al día, jefe, estoy al día. Y por Ya, cierto, ya estoy veo. al día porque yo estoy proponiendo, Ajá. ¿Qué está proponiendo? A estoy ver. proponiendo establecer, porque estas cosas, mira, Puerto Rico necesita un cambio. Puerto Rico necesita un cambio, eso es así, don Ay, esa Seferino. frase yo la he Sí. escuchado mucho. Es Puerto verdad. Rico necesita un cambio Es verdad. y el mundo necesita un cambio. Es Sí, verdad. señor. Es verdad. Sí, Siempre señor. lo mismo. Que si los de China tiran por un lado, que si Estados Unidos tira por un lado, que si Europa tira por un lado, que si Rusia tira por un lado, que si nosotros tiran por un lado. Y está todo el mundo tirando para su lado. Pero Puerto Rico y el mundo necesita un cambio. Ajá. ¿Y quién ofrece ese cambio? Pues ¿quién más? Esto suena política. ¿Quién? El que más sabiduría tiene en todo Puerto Rico y el mundo. El más serio. El más serio. Yo estoy ofreciendo un cambio por ahí más. Sí, se metió Sí. a política. Ah, es No, usted. ese- Es usted. No necesariamente político, porque realmente no hay que ser político para tú someter cambio. Digo, creo yo, ¿verdad? O sí. No necesariamente, no. Bueno, Yo estoy estableciendo ¿cómo se llama? Una propuesta. una propuesta. Estoy ajá. sometiendo una propuesta para que el mundo mejore. Ajá. Porque como está, nos No, no, estamos no. yendo por un barranco. Sí, Ajá. no, esto está feo. Esto está feo y hay que arreglar esto. Y yo estoy estableciendo porque tú escuchas por ahí que se está estableciendo el nuevo orden mundial. Sí. Todo el mundo está claro. hablando del nuevo orden mundial. Sí. Del nuevo orden. Y que eso ajá. está por establecerse. MacDiel analiza eso constantemente. Matiel. Está todo el tiempo. Matiel, llámame, que te Matiel. tengo una propuesta. Oh,
Matiel está atrás. Matiel está atrás. Matiel, no, yo escuché a Matiel en esta semana en ¿cómo se llama el segmento de él? Él tiene palabra viva y también tiene... El otro, Palabra viva. Señales de los tiempos. Señales de los tiempos. Matiel, llámame. Llámame, que te tengo una información buena. Sí. Mira, yo voy a establecer, esta es mi propuesta. Voy a empezar con Matiel. Ajá. Que Matiel lo escucha mucha gente. Tiene que ver con el nuevo orden mundial, don Con el Seferino. nuevo orden mundial, pero como está, Ajá. no está funcionando. Ajá. Y los jóvenes que están tratando de administrar el mundo Ajá. son los que están cometiendo errores. Ok, Y son los que están llevando este mundo en picada. ok. Los jóvenes. Los jóvenes. Por eso yo voy a establecer, y yo estoy proponiendo que se establezca en el mundo Mm, el viejo orden mundial. ok. ¿Cómo es el viejo? El viejo orden mundial, don Seferino. El viejo orden mundial. Porque ¿dónde tú hayas más sabiduría? En los viejos. ¡Ah! Ah, ¿Lo ves? ya entendí la Ok, línea. ok, ok. Ya Te sé por está- dónde va. ¿Te estás dando cuenta, Moraima? Sí. Sí, mi propuesta es que si los viejos, Ajá. los ancianos, Mm, los hechos leña, ajá. los escascarados, somos los que tomamos las riendas de este mundo, Ajá, ¿qué pasaría? el mundo va a ser mejor. El mundo va a ser mejor. Eso es todo. De eso se trata el viejo orden mundial. El viejo orden Ok. mundial. Señoras y señores, estamos delante de una propuesta histórica que don Seferino está planteando esta Nunca mañana. antes vista. Aquí en Nueva Nunca Vida. antes. Porque todo el mundo dice, no, que si viene con ideas nuevas, que si es cara joven, que si la juventud se impone. Y están por equivocados. eso es que estamos donde estamos. No bendito son sea- ideas, o sea, no son ideas nuevas, son ideas viejas las que hacen falta. son ideas de gente vieja Ajá. y ideas que son las que van a poner este mundo derecho otra vez. Matiel, comunícate que esto es algo nunca antes visto. Claro que sí. Esta es la noticia hoy. Por ejemplo, Ajá. Ajá. ¿a quién tú pondrías de gobernador de Puerto Rico? ¿A Sabdiel Mato o a Matiel? Ahí está. Ah. Dime tú. Hasta Santiel se está riendo. Él mismo él dice, no. Un Santiel. muchacho que guiándose sale de la línea amarilla de la carretera, Ah. Sí. que llega dormido. Ajá. No se sabe cómo. No se sabe cómo llega. No se sabe Llega. cómo él llega, pero Llega. llega. ¿Usted sabe cómo llega? Sí. O un hombre que está Exacto. despierto, que predica allá, que te habla de... Viene Nueva Vida, hace 20 cosas. Dime tú, que va a Israel. Wow. Y allá lo conocen. Y... Ahora, ¿de qué se trata el viejo orden mundial? El viejo orden A ver, mundial. a ver. Vamos a establecer unas normas, unas reglas para que la humanidad opere, para que usted vea cómo todo se endereza. Por ejemplo, Por ejemplo, A ver, dígame un ejemplo. la mayoría de los accidentes en las carreteras son por exceso de velocidad. así es. Sí, la mayoría. Sí. Pues el viejo orden mundial establece que todo el mundo vaya como los viejitos, a 30 millas, la velocidad máxima en los expresos. Ah, Eso no es muy wow, poquito. señoras y señores. Ah, esto es- Eso no es muy poco. No, Morema, a 30 millas. Todo el mundo a 30 millas. Se establece en el viejo orden mundial que todo el mundo va a 30 millas. Esa es la velocidad máxima, Fernan. Y los viejos no Llegamos chocan mañana, casi. al Los otro viejos. día Es que los viejitos no ¿No chocan, tú chocan? los ves a ellos. Entonces tú los ves y guiar con las dos manos. Exacto. Y con el asiento bien pegado al frente del guía. Exactamente. Sí. Guiar con las dos manos, mi gente. Y eso de que para atrás y con una mano. No, señor. Un ticket de 500 Las pesos. dos manos ahí derechitas. Como guían los jóvenes para atrás. Exactamente. Y soltar las manos y guiar con las rodillas. ¡Ay! 1,000 pesos. Ahí. 1,000 pesos para los que cojamos guiando con las rodillas. Ok. El viejo orden mundial se establece. Ya tú verás como menos accidentes, Moraima. Oye, yo Ok. creo que sí. Menos accidentes. Yo creo Otra que cosa que va a establecer el viejo orden mundial. A ver, cuénteme. El gran problema de la juventud es el problema de la salud. Exacto. Y los planes médicos, entonces, pagando desde más porque los jóvenes no se cuidan. Es verdad. Están en las playas metidos, sin mascarilla. Y comiendo de todo, pues el viejo orden mundial establece que todos los fafú Ajá. que sirvan comida gluten free, Wow. Ay, de baja en verdad. sodio, Ajá. baja en sodio, Sí. que la comida no sea muy dura, que sea majadita. Exacto. Y pueden incluir verduras. Por los dientes de los Pueden incluir verduras. Tiene que incluir verdura Y frutas y y vegetales. majadita porque los jóvenes harían mejor digestión. Y una juventud más saludable.
Un país más saludable. Eso es verdad. Oiga, don Seferino, pero esto, Entonces el esto viejo está orden cuadrado. mundial está estableciendo unas cosas que tienen sentido. Sí, pero ven acá, retomando el tema de MacDiel. Pero usted considera que MacDiel está dentro del viejo orden mundial. Hace jato. Matiel está hace rato en el viejo orden mundial. Cualifica. Bendito, Matiel. Cualifica. Si los otros días yo le pasé por el lado de la bicicleta. Él iba a 30 millas, hace jato. Y ahí fue que usted dijo, este cualifica. Cualifica. Este. Y puede ser uno de los portavoces. O sea, Matiel puede ser. Además, yo puedo ser el presidente del partido. Y Matiel el candidato. Ok. Y él es el comisionado. No, yo el presidente y el candidato. Acuérdate que el el presidente. candidato, Claro que sí, claro que sí. Tremendo. Del viejo orden mundial, ¿qué otras cosas podemos establecer? Eso yo quiero hablar con la gente. Ajá, ok. Ideas. Por ejemplo, podemos establecer, eliminamos la moneda, Ajá. el efectivo y que todo el mundo pague con planes médicos. Óyeme. médico. Dime tú. Pero ¿y qué va a Wow. pasar con la latita de galletas? Que ustedes tienen ahí sus ahorritos en la gatita de Bueno, gatita es de que eso es galletas. para emergencia. Pero todo el mundo, hasta los jóvenes, un plan médico, factúramelo al plan. ¿Cuánto es deducible? 5 pesos. Páguelo. Y todo el mundo, Sí, exacto. Dime tú, Fernán. Claro. Y una pregunta, don Seferino, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de los periódicos, ¿usted cancelaría bajo ese nuevo orden, viejo orden mundial, Ajá. usted cancelaría las aplicaciones móviles y regresaría el periódico de papel? Claro, porque los muchachos ahora no saben ni leer ni escribir. Ahora todos los mensajes son caritas. Caritas y puñitos, caritas y puñitos. ¿Qué es eso? No, que ya. aprendan a escribir correctamente. Muy bien, muy bien. Que aprendan a leer correctamente. Es más, lo del chip, que el nuevo orden mundial quiere establecer, yo se lo establezco, pero en caja de dientes. Que la caja de dientes ya tenga el chip por favor. Ok, wow. con toda su información. Ok, sí. Que en la caja de dientes esté toda su información. Donde nació, tipo de sangre. Dios mío, pero ¿por qué tiene que ser en la caja de Si fue dientes? Morema, porque es algo que no se te va a... No se te va a olvidar. Siempre o sea, te la te va a tienes que perder. poner. O sea Es verdad. que sí hay que ponérsela, pero cada vez que vaya un envejeciente hay que quitarle la caja de dientes. Y entonces lo escanea. ¡tic! Lo escanea la caja de dientes y ahí está toda la información. En la caja de dientes está todo ahí. Ese es como el modern. Ajá. Ajá. Como la nube, pero No, está en la caja de está ahí, dientes. está ahí. Sí, tiene mucha información. Claro. Estoy preocupada. yo El estoy viejo orden preocupada. mundial, que la gente me dé idea porque yo estoy desarrollando esto. Vamos, viejo orden mundial con don Seferino. Ideas, por favor, 787 Aquí me está escribiendo Matiel. 993 Está escribiendo, Matías. Ya mismo te 9700. llamo, Matiel. ¿Acepta la candidatura? ¿La Ya acepta? mismo hablo con Matiel. Ok. Ahí está. Que debe Vamos. estar escuchando 97.7 en un radio de baterías de eso de mano, pequeño. Definitivamente. Adelante, buenos días. Ahí está, hello. Buen día, papá, el nene de la grúa. Nene, nene, tú aplicas. Yo aplico, ¿verdad que sí? Claro que sí, tú aplicas. ¿Verdad? Claro que si tú aplicas. Porque a veces pensamos que adelantamos con la tecnología y nos atrasamos más. Y nos atrasamos. Mira José María, la comunicación, no pudimos comunicarnos a nadie. Entonces yo tenía un radiocito de batería con una antena y cogía toda la señal. ¿Verdad? Y todo el mundo Yo tengo el sin- CD todavía. Y todo el mundo sin señal. Exacto. Yo tengo el CD todavía, el KT4. ¿Ve? Muy bien. Gracias, nene, gracias, Oye, nene. Sería tremendo candidato el nene. Definitivamente. Un hombre de integridad ahí. De trayectoria. Trayectoria. Sí. Muy bien. Conoce al pueblo, cuántas personas se Exacto. quedan, él va y los rescata. Exacto. El viejo orden mundial. Estamos estableciendo el viejo orden Muy mundial. bien. Ideas, adelante. Buenos días. Buenos días. Hola. Cambiar las tabletas por pico y pala y máquina de costura para las nenas. Wow. ¿Ves? Que las nenas modernas no saben ni coser una aguja, ¿saben? Claro Exacto. que saben. ¿Cómo va a decir eso? A ver, tú sabes. Claro, yo soy especialista. Porque tú no cosiendo. eres una nena. Está cualificando. Está Eso fue un cualificando. golpe fuerte. Ah. Eso fue un golpe fuerte. Porque hace falta que las jovencitas aprendan. O sea que Morema es un buen ejemplo para este Excelente nuevo, ejemplo. este viejo orden mundial. Viejo orden mundial. Mira, Muy bien. otra cosa que podemos establecer en este viejo orden mundial, Fernán. Ajá, sí. Todo el mundo durmiendo a las 8 de la noche. Como las gallinas. Todo el mundo durmiendo a las 8 de la noche y despierto a las 5 de la mañana. Eso. Eso de los jóvenes levantándose a las 11 de la mañana. Con café y un Al pedazo de pan. mediodía. Muy bien. Es verdad. Mira, a las 5 de la mañana todo el mundo despierto. Exacto. Para la brega. Para la brega. Pa' la brega. Pa' la Mira, brega. y a mí que me gustan los brunch, ese concepto se acabó, es café a termo. Café a termo.
A ver, a las 5 de la A mañana. las 5 y un canto de pan, como dice Fernando. Y un canto de pan de agua. Sí, viejo. De al otro día. Sí, exacto. Del día anterior. Sí. Oiga, José Ferino, musicalmente hablando, usted establecería dentro de ese viejo Hace orden rato. mundial, o sea, ¿cuál sería la música que estaría ahí? La que está ahora no. Ajá, El boom, 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 ese reggaetón, eso no. para el zafacón, sí. El boom, cupa, boom, pa, pum, tupa, gum, pa, pum, eso no. no. Eso no va. Eso no va. ¿Qué En el va? viejo orden mundial, no, eso no va. Eso ¿Y daña qué los viene? oídos, ¿verdad? Es que bendito sea el Señor. Eso es todo el tiempo lo mismo. Eso no tiene ritmo, eso no métrica, eso no cambia nunca. Ajá. Una musiquita, mira, como una musiquita de trío. De los Panchos, por ejemplo. Una onda así, ¿ves? Ok. Antes se decía. Bonito. Antes se decía que tú con tu pareja en una losa ahí. loseta, Una cosa sí. eso romántica, bonita. Pero con todo una el tiempo esa música. con una lírica, mira, con una lírica fina. Y le podemos enseñar eso a los jóvenes. ¿A los jóvenes? En las escuelas. A los jóvenes, Claro. usar metáforas y cosas lindas en las líricas. Muy bien. Pero todo el tiempo con esa... Todo el tiempo, Moraima. Todo el tiempo. verdad? Es más, te voy a decir más. Los radios. Ajá. Fernan, los radios en el viejo orden mundial no van a subir el volumen de 3. Exacto. Del 1 al 10, del 3, está bloqueado ahí, de ahí no sube el volumen. Sí. Bajito. Todo el mundo mira bajito. Pero bajito ahí. Sí, donde se supone. Donde Eso se está supone. bueno, Claro, pero sí. está como que un poquito... Si tú vas a la playa, un radio, mira, bajito. Bajito. Que lo escuches tú nada más. Exacto. Estás en tu casa, tú nada más. Ay, no, a mí me gusta ponerlo bien duro. Moraima, pero un ticket para ti. 500 Ay, pesos. dale, una dale. multa. Ay, desde ya. Seguro. Y en cuarentena. Sí. Para que respete. Muy bien. Vamos a la otra. Viejo orden mundial con José Ferino. Adelante, buenos días. Se nos fue. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días. Yo eliminaría de los restaurantes que la comida sea fogón. Las personas que no tengan fogón para cocinar, que no funcione. Ahí está. Ahí está. Oye, En el viejo orden mundial, to go. Ya no hay To to go. go. Ya nadie se lleva para la casa. No. O comes aquí o cocinas en tu casa. en el fogón. El que cocina en tu casa. Ok, a leña. Para que aprenda. Esa me gusta, fogón. Ok. Y compartan en familia. Sí. En el toda la viejo, familia. en el viejo orden mundial. Voy a hablar con Juan Carlos. Porque ya nueva vida va a ser vieja vida. En el viejo orden mundial todo tiene que cambiar. Y en AM. Llega M. y nos vamos a mudar para M. Exacto, con el EP. Para tocar el EP. Exacto. El EP cassette. Claro, Ay, definitivamente. Muy bien. Vamos a la otra, vamos a otra llamada. Adelante. Vamos a ver. Buenos días, don Cefe. Buenos días, ¿quién me habla? ¿Cómo está? ¿Quién me habla? Mi voz. ¿Cómo no la vas a reconocer? Bueno, tú eres de Carolina. No, Tú eres ¿de dónde tú? ¿De Río Grande? tampoco. ¿Cómo va a ser que usted se haya olvidado de mi voz, don Cefe? Es que tú te escuchas como en el... ¿Ya tú entraste en el viejo orden mundial? No. ¿Tú te oyes como análoga? Sí. No, nada que ver. don Cefe. Anderay. Sí, seguro. La misma. ¡Nena! Cataño en la casa. ¡Tanto tiempo! Así es, pero siempre pegadita a Nueva Vida. Qué bueno, cuéntame, el viejo orden mundial, ¿qué tú establecerías? Bueno, ya usted lo dijo, todo el mundo a dieta. Todo el mundo, ¿ve? Todo el mundo comiendo comida saludable. Saludable. Para Claro. bajar el colesterol, para controlar la diabetes. Llame de monte, por ejemplo. Llame de monte, usted come qué verdurita. rico. Exactamente, eso para que usted vea cómo se endereza la salud de este país. Excelente. Vamos Y nos con sube una el más. sistema inmune y nada de esas enfermedades nos coge. Exactamente, Sí. El exactamente. aceite de hígado de bacalao tiene que estar dentro del del viejo orden. Y es más, te voy a decir más. Ajá. Yo estoy preparando una nueva vacuna que va a ser obligatoria para todo el mundo. Ah, ¿Cómo no, es eso? hasta ahí llegamos. Una vacuna Hasta ahí que llegamos. va a tener el extracto de manteca de ubre, Ajá. Vicks por el lado. Sí. Superior 70, alcoholado. Super- es una mezcla. Sí. Es como un mejunje. Muy bien. Pero de todo eso, Mm. Y ortiga, ¿le va a meter ortiga? le voy a meter bejuco de puerco. Jugo de puerco. Va a tener bejuco de puerco Wow. y un poquito de mantequilla por si acaso te sale un chichón que la mantequilla opere. Excelente. Opere en el chichón. Excelente. Vamos a la ñapa, Ay, con esta nos señor. vamos. Ñapa, no puedo, adelante. no puedo. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, yo eliminaría las elecciones en vez de 4 años por 8 años y propondría a Cristi.
Cristi ¿En dónde? Ah. A Cristi Mullen como gobernadora y por 8 años, no por 4 años, sino por 8 años. Mira Para allá, por eso. 8 años. Una vida mejor. Wow. Por 8 años. Por 8 años. Pero Cristi no está en los mayores, la tiraron ahí. Bueno, lo Ella que pasa es que joven. tú no conoces bien a Cristi a fondo. Ajá. Porque Cristi, tú te sientes a hablar con ella y es como hablar con una persona mayor. ¿Ah, sí? Ah, Sí. ok, Ella ok. tiene mucha sabiduría. Y Ok. aparte, obviamente, ella ha adquirido sabiduría de Arréglalo, Selmi, de su mamá. arréglalo. Ah, De su mamá. Claro, claro. Que Selmi lleva enamorada de mí casi toda la vida. Wow. Sí. ¿Y Sí. usted no le hace caso? Ah, ¿Usted no, no, le hace sí. caso a Lo que Selmi? pasa es que cuando ella me hace caso, yo no le hago caso. Y cuando yo le hago caso, es que cuando yo tengo pareja es cuando aparecen candidatas. Ok. Y cuando estoy soltero no aparece nadie. Wow. Bueno, yo me voy. En el viejo orden mundial no va a haber nadie soltero. Entonces, como no lo vamos a encontrar o sea, no tiene todavía el viejo ordenmundial.com. Todavía. Ajá. Todavía no está registrado. Pero- Pero ¿cómo que no va a haber nadie soltero? No entiendo. De nada, pero eso hablamos después, en otro programa. Pero ¿y Después por te qué no digo, puede ser en eso el- es parte de la plataforma. Ah, ok. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde, para invitaciones de Don Seferino, Eso. llama al 450-1841. 450-1841. O visita las páginas de Gaby Alicea para que disfrutes de sano entretenimiento. Gaby Alicea en Facebook, Gaby Alicea en Instagram y Gaby Alicea en YouTube. Dios los bendiga y nos vemos Muy el bien. próximo lunes. En el viejo orden. En el viejo orden mundial. Tremendo histórico. Presentado la primera Joven. parte porque esto continúa. Esto continúa. Fernán, tú y yo no cualificamos para eso. ¿Qué, Estamos qué? todavía. ¿Hace jato? No. Hace rato. Todavía no Pero cualifico. si no cualifico, por lo menos parezco que sí. Bueno, yo no dije eso, pero no te lo quería decir. Don Seferino.